Continuando con el hijo pródigo, en el primer audio nos quedó la línea que veníamos, donde yo estaba hablando de que el arrepentimiento que la humanidad tiene no es el mismo concepto de arrepentimiento que la Biblia enseña. Entonces, el arrepentimiento de la Biblia dice así. Voy a brincarme unos versículos, pero luego los retomo. Entonces ahora me voy a ubicar en los versículos del hijo pródigo. Vea el arrepentimiento bíblico. Dice así. Dice. A partir del versículo 17, vea el arrepentimiento bíblico. Y volviendo en sí, ¿verdad? Este hijo pródigo que está perdido, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea el arrepentimiento. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico comienza es parte de la misericordia de este hombre que vino a buscar la oveja perdida. Porque este hombre que vino a buscar la oveja perdida de la parábola, la oveja perdida, este hombre sigue, ¿cómo le digo? Vino a buscar a este hijo menor, a la provincia lejana. Vino a buscarlo. Este hombre está cerca de este hijo menor. Está muy cerca. Entonces este hombre le pone en el corazón al hijo menor el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que haya gozo en el cielo. Este hombre se manifiesta hoy en día por medio de el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para que nosotros podamos ver el mundo espiritual y darnos cuenta que para agradar a Dios comenzamos por darnos cuenta que definitivamente estamos perdidos en una provincia lejana, que es una alusión al planeta Tierra con respecto al cielo, y que aquí estamos perdidos, o sea, que no sabemos cómo regresar al cielo, porque no podemos regresar al cielo. No sabe la persona. ¿Ah? La persona no sabe cómo. Las personas no sabemos cómo regresar al cielo, mamá. Entonces, el Espíritu de Dios nos está enseñando y nos está revelando que el arrepentimiento continúa con que el Espíritu de Dios nos dice: si realmente yo pidiera ayuda a Dios, Dios me daría a mí abundancia de pan, porque hay muchos jornaleros en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Vea qué bonito, dice 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, ¿qué es un jornalero? Un jornalero es una persona que trabaja día tras día tras día. Llega y hay comida. Entonces, el jornalero trabaja en el día. Dice la palabra de Dios que en San Juan capítulo 8 o 9 dice el Señor Jesús que yo trabajo mientras sea de día. Un jornalero trabaja de día. ¿Qué quiere decir? Que el que trabaja de día es un jornalero. Este jornalero que trabaja de día
es Jesucristo. Jesucristo es el pan. ¿Verdad? Dice, en casa de mi Padre está Jesucristo, que tiene abundancia de pan. ¿Qué es abundancia de pan? Que tiene cuerpo. Que tiene cuerpo donde yo puedo usar el cuerpo de Jesucristo para poner en el cuerpo de Jesucristo el pecado que he cometido. Él no sabía que había cometido un pecado. ¿Quién le dijo? Le dijo este hombre que vino a buscarlo. Vino a buscarlo, la oveja perdida, lo vino a buscar a la provincia lejana. Este hombre se manifiesta por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le revela al hijo menor, le revela, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces vea qué interesante. Resulta ser que nos han enseñado que el pecado es, por ejemplo, por decir algo, tomar licor, mentir, robar. Entonces, cuando uno toma licor y cuando uno miente y cuando uno roba, ¿verdad? Ese pecado es contra la sociedad humana. Pero el verdadero pecado, que dice la Biblia, es el pecado, o sea, es ir en contra del cielo y ir en contra de este hombre que me vino a buscar, ir en contra de Jesucristo, ir en contra del Padre de Jesucristo, ir en contra del Espíritu Santo. Ese es el pecado. Entonces, a través de la enseñanza del Hijo Pródigo, el Espíritu de Dios nos está revelando qué es el arrepentimiento y qué es el pecado. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento es saber de una vez por todas que no puedo regresar al cielo, que la ruta o la forma de regresar al cielo no la sé, que estoy perdido. Cuando dice perdido, no es que está inmerso en haciendo cosas inmorales. No está perdido inmoralmente, está perdido geográficamente. O sea, está separado del cielo, está en una provincia lejana que es el planeta Tierra. Y que el arrepentimiento comienza con decir, fui instruido en la casa de mi Padre para predicar, para ser un jornalero, para ser usado por Jesucristo, para dar pan a muchas personas, pero me vine a vivir conforme a mis gustos, a mi forma de pensar. Entonces él se arrepiente y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? ¿Qué significa? Yo fui capacitado para ser pastor y no estoy ejerciendo el trabajo de pastor y ahora me mandaron a pastorear un montón de cerdos. ¿Qué significa cuidar cerdos? Significa cuidar seres humanos que constantemente se están revolviendo en sus propios errores, en su estiércol. Siempre están, ¿cómo le digo? Siempre están, dice un refrán, que el hombre es el único ser humano, que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra siempre, ¿verdad? Entonces él está siendo pastor de personas que no lo escuchan, que son como cerdos, que les gusta solo comer, solamente darle rienda suelta a sus gustos y se revuelcan en sus cochinadas y siempre cometen los mismos errores. Entonces él está siendo pastor de cerdos, ¿verdad? Porque él se acordó que tenía que predicar. Entonces por eso él, cuando ya se quedó sin dinero, cuando ya se quedó, como le digo, sin energía, cuando ya la noche casi viene,
Se acordó que él era jornalero, que el jornalero trabaja de día. ¿Qué significa? Que el jornalero tiene que trabajar mientras sea de día, mientras haya vida. Entonces ya estaba a punto de morir. Entonces se arrepintió. Entonces dice, tengo que ir a predicar. Pero Satanás, que es el hombre de esta tierra, lo puso a predicarle a cerdos. Son un perfil de seres humanos que son muy necios, que no quieren atender la palabra de Dios. Son como los chanchos. ¿Te has visto los chanchos? A mí siempre, yo siempre recuerdo a mi hermano Adrián que él me dice, es que usted parece un chancho, siempre viendo para el suelo y comiendo cochinadas. Y es cierto, los chanchos tienen un pescuezo tan gordo, mamá, que no pueden levantar la cabeza al cielo. ¿Ah? Adrián me dijo eso, ¿qué te parece un chancho? ¿Ah? Solo viendo para abajo. Va, los chanchos son así, ellos no tienen flexibilidad en el cuello para ver al cielo, mamá, no pueden. Así hay seres humanos que solamente están enredados en las cosas del mundo, no pueden darse cuenta que en el cielo está la verdadera riqueza, ¿verdad? Entonces él dice, me arrepiento, yo debí haber sido usado por este jornalero, debí haber sido usado por Jesucristo. Eso fue lo que el Padre cuando me heredó, cuando me dio la herencia era ir a predicar. Y yo gasté toda la herencia que me dio el Padre viviendo como un cerdo, ¿verdad? Solo para mí, ¿verdad? No prediqué. Entonces el Espíritu de Dios, que es este hombre que lo vino a buscar, le revela, pero si yo vine a la tierra aquí a predicar, en casa de mi Padre hay abundancia de pan, hay abundancia de salvación. Ahora yo necesito este hombre que me venga a recoger para que me salve de aquí donde yo estoy, perdido en el planeta Tierra, que no sé cómo regresar al cielo. Entonces el Espíritu de Dios le pone en el corazón a él, dice, y volviendo en sí, dice, dice, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Dame otra vez la oportunidad, ¿verdad? Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero las personas creen que el pecado es que yo le fui infiel a mi esposa, que yo me tomé todo el salario allá en la cantina del barrio y le dejé todo el dinero al cantinero y le dejé una deuda. Soy un deudor, por eso pequé contra el cantinero. No. El pecado que habla la Biblia es contra el cielo y contra Jesucristo, contra el Padre de Jesucristo, contra el Espíritu de Dios, contra los ángeles que están allá en el cielo. Ese es el pecado. Entonces, este hombre que vino a buscar la oveja perdida se manifiesta hoy en día por medio de el Espíritu Santo. Hace 2000 y un poquillo de años, este hombre se llama Jesucristo. Vino a buscar la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? Singular, porque la salvación es un asunto personal, por eso es singular, una oveja perdida. Entonces, la predicación o la evangelización solamente la escuchan los que son, los publicanos y pecadores escuchan el mensaje de la salvación. Los fariseos y los escribas que se creen justos o muy buenos
no escuchan la salvación, porque la salvación es para los pecadores. Por eso Jesucristo se reúne con los pecadores. Alguien que se cree justo, Jesucristo no llega ahí porque ya se cree justo. Porque se cree justo no quiere decir que va a entrar al cielo. No. Significa que es una persona que cree en sí mismo y cree que es bueno y que no necesita de Jesucristo. Pero este hijo menor dice, me arrepiento porque pequé contra el cielo y contra ti, Jesucristo. Ya no soy digno de llamarte tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento. Ya vimos el pecado. El pecado es contra el cielo. Es contra nuestro Señor Jesús. Es contra Dios Padre. Ese es el pecado. ¿Por qué? Entonces la Biblia enseña que ¿quién fue contra el cielo? ¿Quién fue contra Dios? La serpiente antigua fue contra el cielo y fue contra Dios. La serpiente antigua también se conoce como Satanás, el diablo. Entonces este jornalero dice, aquí en la provincia lejana, cuando entré al planeta Tierra, fui tomado por la serpiente antigua. Por eso tengo el pecado de ir contra el cielo y contra Dios. Porque Satanás, cuando estaba en el cielo, no se llamaba Satanás. Era un ángel poderoso, un querubín poderoso. Era el segundo en el cielo. Pero quiso ser como Dios, por eso pecó contra el cielo. Por eso pecó contra Dios. Y el hijo menor, cuando llegó aquí, ¿verdad? Cuando llegó aquí, fue tomado por Satanás. Por eso tiene el pecado contra el cielo y contra Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, este hombre de la oveja perdida, ahora en este tiempo se manifiesta por medio del Espíritu de Dios, que está por medio de este estudio, poniéndonos entendimiento de que tenemos que arrepentirnos para que haya gozo en el cielo, y que Él mismo, que el Espíritu de Dios, es el que nos convence que pecamos contra el cielo, que pecamos contra Dios, y Él pone en nuestro corazón dar vuelta. Arrepentirse es dar vuelta, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios es el que nos guía hacia el cielo. Por eso Él dice, iré a mi Padre y le diré. Dice aquí. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Quién lo hizo levantar? El Espíritu de Dios lo levantó. Es lo mismo que este hombre cuando viene a buscar la oveja perdida, porque dice, y cuando la encuentra, 15:5, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, ¿qué es llegar a casa? Al llegar al cielo. Entonces por eso es que el Espíritu de Dios le dice, y volviendo en sí, ¿verdad? Levantándose, ahora estoy leyendo 15, versículo 20, y levantándose vino a su padre, o sea, vino a su padre, el Espíritu de Dios lo cargó y lo trajo al Padre. ¿A dónde? Al cielo. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Lo vio Jesucristo. Lo vio que estaba en el planeta Tierra. Lo vio de lejos, ¿verdad? Y el Padre dice, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque Jesucristo, cuando conoce nuestro corazón en el mundo espiritual, Jesucristo, Él se conmueve su corazón. Eso es misericordia, se conmueve. Y entonces va directamente al hijo menor. ¿Y qué hace? Antes de que llegue al cielo, ¿qué hace? Se echó sobre su cuello y le besó. ¿Verdad? ¿Qué significa besó? Lo que significa besar significa que
el pecado que traía el hijo menor pasó a Jesucristo, porque Él es el pan. Él es el pan. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, abundancia de perdón. Entonces, cuando el padre lo vio, lo besó. Y cuando hubo este contacto, el pecado contra el cielo y contra Dios pasó al cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, pero el padre, 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿verdad? Entonces, para terminar este audio, ¿qué pasó? Que Jesucristo perdonó al hijo menor antes de que llegara al cielo. Antes de que llegara al cielo lo perdonó, porque Él es el pan, Él es el cuerpo, le quitó el pecado contra el cielo y contra Dios. Y luego lo vistió. ¿Qué significa? Lo vistió con su santidad. Le dio la autoridad del evangelio, la autoridad de Dios, que es el anillo. Le dio el evangelio, que es calzado en sus pies. ¿Y qué hicieron? Mataron el becerro gordo. ¿Qué significa? Para que nosotros entendamos que la paga del pecado contra el cielo y contra Dios se tiene que pagar con sangre. El becerro gordo es la sombra de Jesucristo, que Él tiene que morir. Becerro es un cordero. Jesucristo tiene que morir por el pecado. Y una vez entra al cielo y hacen fiesta, y Jesucristo testifica, como dice Apocalipsis 3, este es mi hijo, mi hijo que estaba perdido, estaba muerto, ¿verdad? Estaba muerto, iba casi para el infierno, pero fue revivido y fue encontrado. Por eso ahora está aquí en el cielo. Esta oveja perdida, este hijo menor soy yo. Y son cada una de las personas que el Espíritu de Dios le está revelando que es la oveja perdida. Y que solamente Jesucristo puede venir a buscar la oveja perdida. Y darle el verdadero arrepentimiento. Y darle a conocer qué es el pecado. Y darle cómo es el perdón del pecado, que es matando el becerro gordo. Y que Jesucristo mismo lo viste de santidad, le da la autoridad con el anillo y le pone el evangelio en sus pies, le perdona el pecado porque cuando lo besa el pecado pasa al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y hay una fiesta en el cielo cuando regresa un pecador arrepentido que el Espíritu de Dios le revela que había pecado contra el cielo y contra Dios. Amén. Te voy a quitar este audio aquí. Vamos a hacer un tercer audio para ver el hijo mayor.